Bueno, la salvación no es simplemente un evento histórico aislado que pasó hace miles de años y ya está, ¿verdad? Es, literalmente, un esquema épico de proporciones cósmicas. Hoy vamos a meternos de lleno en analizar la tremenda estructura teológica que propone Carlos Mauricio Iriarte en su obra De eternidad a eternidad. Y lo que hace que este análisis sea verdaderamente cautivador es cómo enmarca todo nuestro destino. Es un diseño vanguardista que arranca en la eternidad abstracta del pasado, atraviesa toda la historia humana y el conflicto que vivimos hoy, para finalmente desembocar en una promesa inalterable, un futuro eterno. Para entender todo este mapa, nuestro recorrido de hoy se divide en 5 etapas fundamentales. Primero, veremos el origen y la caída, pasaremos a la gracia y la justificación, tercero, la nueva naturaleza espiritual, cuarto, la oración de salvación y cerraremos con el reino y la eternidad. ¿Empecemos? Sección 1. El origen y la caída. A ver, basándonos en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, el autor plantea que existe una dualidad radical que altera nuestra condición humana original. Por un lado, tenemos la desobediencia de un solo hombre, Adán, pero el texto va más allá y usa la palabra griega parakoe, que no es solo desobedecer, significa literalmente una falta de disposición, un rechazo absoluto a escuchar. Y en el extremo opuesto, en un contraste brutal, está la obediencia de Cristo, definida con el término hipakoe. Esto significa haber prestado atención y seguido el consejo. Es fascinante porque el análisis subraya que así como la negativa de uno a escuchar trajo la caída al mundo, la atención perfecta del otro es sin duda la llave maestra que trae la justificación. Sección 2. La gracia y la justificación. Vale, aquí es donde la perspectiva de Iriarte sobre la gracia rompe por completo nuestros esquemas tradicionales. Normalmente pensamos en la gracia como un regalo inmerecido que recibimos pasivamente o un simple concepto teológico, ¿no? Pues el autor argumenta de forma súper contundente que la gracia y la justificación no se logran por nuestro esfuerzo. De hecho, ni siquiera son cosas, son una persona. La gracia es Jesucristo mismo habitando en el interior de la persona. Es un cambio de paradigma total a la hora de entender la redención. Claro, al recibir esta gracia tan inmensa, se desata una batalla ineludible. Pero ojo, esta guerra ocurre exclusivamente en un lugar, la mente. Tal como cita la segunda carta a los Corintios, no es una lucha que podamos ganar a base de fuerza de voluntad humana o estrategias carnales. ¿Qué va? El autor explica que se gana utilizando armas espirituales invencibles que la propia divinidad nos provee. La victoria definitiva es, literalmente, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque entendemos que es Él quien ya ha luchado y ganado esa batalla desde nuestro interior. Sección 3. La nueva naturaleza espiritual. Eso de nacer de nuevo puede sonar a metáfora, pero el texto lo desglosa como un proceso mecánico, regenerativo y súper sistemático. Fijaos en los 3 pasos. Primero, Cristo entra a habitar en la persona. Segundo, como resultado directo de que Él esté ahí, esa naturaleza de pecado con la que todos nacemos es eliminada de raíz. Y tercero, se imparte una identidad radicalmente nueva, la naturaleza de un hijo amado de Dios. Es decir, empezamos a operar como una creación completamente nueva, sin dejar absolutamente ningún rastro de lo que éramos antes. Un rediseño total. Y claro, esta nueva naturaleza tiene que crecer. Para explicar esto, el texto rescata una analogía buenísima de la carta a los Hebreos, el contraste entre la leche y el alimento sólido. La leche representa esa inmadurez espiritual, ya sabéis, el esfuerzo inútil de intentar justificarnos siguiendo reglas o por la ley de las obras. Por el contrario, el alimento sólido es la madurez absoluta, es entender y vivir en la revelación de la gracia, algo que, según el autor, solo conseguimos manteniendo una relación y comunión ininterrumpida con Cristo. Sección 4. La oración de salvación. Llegados a este punto, el autor pisa el freno de golpe, detiene toda la teoría y lanza una pregunta crucial, súper directa y sin filtros. ¿Se ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? No es una pregunta retórica para pensar un rato. Es una invitación formal y contundente a evaluar nuestra propia postura espiritual. Nos obliga a dar el salto desde lo abstracto hasta una aplicación práctica y vital en este mismo instante. Y para dar ese salto, el libro ofrece un modelo específico de oración. Los elementos son bastante claros. Confesar con la boca, creer genuinamente en la resurrección, recibir la vida eterna, pedir esa transformación interior y reconocer nuestra nueva naturaleza. Pero ¿sabéis qué es lo más fascinante de este enfoque? La cero burocracia. El texto insiste en que no hace falta ir a un lugar sagrado, ni seguir un protocolo solemne, ni buscar un oficial religioso que lo valide. Lo único que se necesita es creer y confesar, así de simple y directo. Sección 5. El reino y la eternidad. Una vez que la situación se resuelve a nivel individual, la perspectiva del libro se amplía hacia una resolución cósmica, grandiosa. Iriarte nos plantea un cronograma exacto para los tiempos finales. Todo arranca con la fase 1, el regreso de Cristo y el arrebatamiento.
Luego viene un periodo literal de 1000 años en la Tierra, lo que llama el reino milenial. Después, en la etapa posmilenio, el mal es derrotado definitivamente y tiene lugar el juicio del gran trono blanco. Todo este inmenso encadenamiento de eventos es solo el calentamiento, el preludio que prepara el escenario para la fase definitiva, la eternidad, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Este destino inalterable se fundamenta en pasajes tan potentes como los del Apocalipsis. Lo que se expone aquí es una restauración suprema de la armonía. El cielo y la tierra que conocemos desaparecen por completo para dar paso a algo totalmente nuevo. Hablamos de una realidad perfecta donde, por fin, la muerte, el llanto, el dolor y el sufrimiento quedan erradicados de la existencia para siempre, un borrón y cuenta nueva definitivo. Pero ojo, porque la tesis final de la obra nos dice que la eternidad no es simplemente darle al botón de reinicio y volver a Jardín del Edén en su versión 1.0, que va. Es un estado de original perfeccionado. Significa que volvemos al diseño impecable del principio, sí, pero de una manera infinita y sustancialmente mejor. La humanidad redimida, habitada por completo por la deidad a través de Cristo, entra en un estado de perfección inquebrantable y de adoración constante que ya no tiene fin. El texto nos asegura que esta idea de la eternidad lleva tejida en el corazón humano desde el principio de los tiempos. Y claro, después de analizar la inmensidad de todo este esquema, desde la caída en el origen hasta esta eternidad perfeccionada, nos asalta una pregunta ineludible. Si todo este monumental plano cósmico es real, ¿cómo debería esta visión redefinir la forma en la que enfrentamos nuestra vida ahora mismo, en nuestro día a día? Es sin duda una idea brutal para reflexionar. Hasta nuestro próximo análisis explicativo.